avanza la estrategia de rescatar más elefantes blancos y tenemos también noticias de orden nacional relacionada una con Caño Cristales, que queda bastante cerca de aquí, y otra sobre un tema de la USPEC. Así que les doy la bienvenida en nombre del señor Contralor General en Funciones, Carlos Mario Zuluaga Pardo, a esta rueda de prensa que estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn y también, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, y tenemos toda la información en X y en Instagram donde nos pueden seguir. Así que, sin más preámbulos, le doy la bienvenida al señor Contralor con los anuncios. Bueno, tengan muy buenos días para todos y para todas. Quiero en primer lugar agradecer la muy importante participación de medios de comunicación local y nacional que nos acompañan en esta convocatoria realizada en la mañana de hoy con el propósito de entregarles un balance a todos los habitantes del departamento de Casanare de las actuaciones y los resultados que la Contraloría General de la República tiene en materia de control fiscal, es decir, de la revisión, del seguimiento a todos los recursos públicos del orden nacional que se invierten o se han invertido en esta región del país. Antes de presentarle algunos anuncios, me gustaría, a título de informe, contarles un poco cuál ha sido el resultado de la Contraloría General de la República durante este año y medio que hemos estado al frente de la entidad. El principal reto que tiene un órgano de control relacionado con la protección de los recursos públicos es identificar dónde hay irregularidades, adelantar procesos y finalmente recuperar recursos que se hayan invertido de manera inadecuada. Y quiero contarles que durante este periodo han sido más de 540.000 millones de pesos que hemos recaudado vía cobro coactivo en la Contraloría General de la República para proteger el recurso de los colombianos que haya sido mal invertido. 540.000 millones de pesos es más que lo que tiene todo el presupuesto del departamento, por ejemplo, de Casanare, durante toda una vigencia, y más recursos del presupuesto de un año de este departamento. Esto es para simbolizarles a ustedes el tamaño de la proporción de los recursos que hemos recaudado durante un año y medio. En 4 años anteriores la cifra de recaudo fue alrededor de 240.000 millones de pesos. También hemos logrado de manera muy importante impulsar una estrategia que busca fundamentalmente recuperar las obras inconclusas, los elefantes blancos, los proyectos críticos que están en todo el país. Cuando llegamos hace año y medio a la Contraloría, logramos identificar más de 15.2 billones de pesos en proyectos que se encontraban como obras inconclusas, proyectos críticos, elefantes blancos, y en este año y medio hemos logrado rescatar más de 760.000 millones de pesos en proyectos que se encontraban en un estado deteriorado o a puertas de convertirse en elefantes blancos en todo el país. Hemos también hecho un esfuerzo para hacerle seguimiento a todas las vías que se encuentran hoy en el país. Sé que algunos de los departamentos en relación a los peajes y a las concesiones tienen varios reparos. La Contraloría lleva un especial seguimiento a más de 30 concesiones viales en el país, y quiero también contarles que nos hemos dedicado enérgicamente a estudiar y hablar sobre 3 temas que a nuestro juicio le han interesado también a los colombianos. La transición energética, porque a través de ella no solamente estamos viendo cuántos recursos podemos o no dejar de percibir de regalías, sobre todo en departamentos como estos, donde el peso específico de las regalías es importante para la inversión social. Si la transición energética no tiene la regulación y el mecanismo ordenado que uno espera, estamos hablando que son más de 80 billones de pesos que dejaría de recibir el Estado para invertir en nuevas obras y proyectos sociales. Hemos hablado en el marco de la transición energética de lo importante que es prepararse
para unas eventualidades, crisis que pudiera ocasionar el desabastecimiento de agua en las plantas que producen o en las hidroeléctricas que producen energía. Hemos hablado de lo importante de preparar muchos municipios del país que no gozan de sistemas de acueducto óptimos para que no enfrenten emergencias relacionadas con la escasez del agua. También hemos hablado de la salud y hemos advertido los principales riesgos que tienen hoy en operación varias de las EPS en el país que utilizan recursos de la UPC para gastos que no están dentro del orden y el uso de estos recursos públicos en relación a los honorarios, a intereses moratorios y a muchas otras inversiones que no están reguladas o que no son el objeto de inversión de la unidad de la UPC. Hemos hablado también durante este periodo de la importancia de hacerle seguimiento a todos los proyectos de infraestructura en el país en diferentes sectores, acueductos, alcantarillados, proyectos de infraestructura educativa en todo el país, que sin duda alguna ameritan y tienen una importancia para la Contraloría. Y hoy también les voy a iniciar hablando de un tema que nos preocupa muchísimo. Y hoy aquí desde este municipio quiero hacerle un llamado de advertencia al gobernador del departamento para que revise las condiciones jurídicas sobre las cuales soportó la decisión de suspender el proceso de licitación que se adelantaba para que los estudiantes, los niños y niñas de este departamento no tuviesen interrupción en la prestación del programa de alimentación escolar. Felicitamos la buena diligencia que tuvo la alcaldía de dejar contratados 90 días calendarios el programa de alimentación escolar, pero no celebramos y sí hacemos un llamado fuerte de atención para que esté muy bien sustentado y soportado la suspensión de un proceso de licitación que tenía por objeto garantizar que el 29 de enero, que los niños entraron a clase, pudiesen contar con el servicio de alimentación escolar. Y este es nuestro principal anuncio hoy en este departamento, que no es justo que después de haber adelantado un proceso de planeación, la administración anterior se haya vulnerado por completo ese interés que tenía como fin último garantizar la prestación de un servicio para alimentación escolar. Y les voy a dar varias razones. Si bien es cierto, la licitación pudo haber tenido observaciones, comentarios, opiniones de los posibles interesados en la prestación del servicio, la mejor decisión quizás no era suspender la licitación, era mejorar. Si la estructura de precios estaba desequilibrada, pues uno ajusta, para eso hay prepliegos y para eso las etapas de un proceso de licitación tienen que surtirse de manera adecuada. Y si esas observaciones tenían mérito, lo que había que era que ajustar el pliego de condiciones que estaba establecido para garantizar que pudiera adelantarse de manera adecuada el proceso de contratación. No podía arrancar sin referirme a eso, porque nosotros desde la Contraloría hemos hecho un llamado vehemente a gobernadores y alcaldes para que dispongan todos los mecanismos de planeación, de verificación, pero sobre todo de ejecución, para que todos los niños y niñas de Colombia, al iniciar las clases, cuenten con el servicio del programa de alimentación escolar, que busca fundamentalmente garantizar la permanencia de los niños en las aulas de clases. Quiero sí ahora arrancar contándole algunas realidades del departamento. Y el primer anuncio que tenemos es que la Contraloría ha identificado en el departamento de Casanare 34 proyectos críticos y elefantes blancos por valor de 571.000 millones de pesos en este departamento. Y es una cifra bastante alarmante porque la proporcionalidad de los elefantes blancos que están hoy en el inventario de Compromiso Colombia en todo el país suman aproximadamente hoy 14.2 billones, porque hemos logrado reducir 760.000 millones en año y medio. Pero imagínense que casi el 0.5% corresponde a un departamento que no es uno de los departamentos más grandes ni más poblados del país. Por lo tanto, hablar de 571.000 millones de pesos en proyectos críticos, en riesgos o en elefantes blancos en el departamento del Casanare
representan para la Contraloría una cifra bastante riesgosa en términos de contratación, que está dando cuenta a un indicador que es delicado, y es que muchos proyectos que se adelantan en este departamento pareciera que tienen la tendencia a quedar frustrados, a quedar en el aire, a mitad de camino y a no resolverse. Y seguramente en la rueda de prensa le voy a ir contando de algunos proyectos que ustedes conocen claramente y que tienen y que gozan de la preocupación de todos los ciudadanos, como por ejemplo Torres del Silencio, que es un adefesio de la contratación y del trato indigno que se le ha dado a varias comunidades que han merecido una vivienda digna como parte de la inversión del Estado en este departamento. Aquí nosotros hemos identificado varios proyectos, como la construcción del proyecto de interconexión eléctrica Casanare-Vichada, con un costo de 120.000 millones de pesos. También el mejoramiento de la vía Maní-Tauramena en Monterrey, con un valor registrado de 105.000 millones de pesos. Y el tercer elefante blanco con mayor cantidad de recursos comprometidos es el del proyecto de acueducto de Yopal, con un total de 88.000 millones de pesos comprometidos. Nosotros, a través del equipo de participación ciudadana, estamos permanentemente en contacto con las veedurías. De hecho, hoy tenemos un almuerzo con veedores aquí en la ciudad. ¿Para qué? Para fomentar ese diálogo que nos permita también detectar otros proyectos que tengan igual característica como el proyecto Torres del Silencio, que es un contrato del año 2011 y que hoy se encuentra ya en proceso de imputación de los responsables fiscales que participaron en la estructuración de ese proyecto, que más adelante el doctor Yesid, que es nuestro director de la unidad de juicio, responsabilidad fiscal y cobro coactivo, les ampliará. Este balance de elefantes blancos lo van a recibir en un primer comunicado de prensa donde hablamos de los proyectos emblemáticos más representativos que hay en este departamento, en esa cifra de 571.000 millones de pesos que tenemos hoy identificados. El segundo anuncio que tenemos para la mañana de hoy tiene que ver con entregarles a ustedes un balance de qué está pasando con las investigaciones que se adelantan en este departamento contra aquellas personas o empresas que han administrado recursos. Y como ustedes pueden notar, aquí en el departamento de Casanare adelantamos un promedio de 65 procesos de responsabilidad fiscal por valor de 178.000 millones de pesos. Aquí, ¿qué proyectos sobresalen? El proyecto de acueducto y saneamiento básico, digamos, es uno de los proyectos con mayor cuantía, más de 38.000 millones de pesos en la zona de expansión urbana del municipio Paz de Ariporó. Ese es un proyecto que se encuentra hoy bajo la investigación de la Contraloría en procesos de responsabilidad fiscal. Otro proceso relevante por valor de 26.000 millones de pesos por irregularidades en la construcción del sistema de manejo de agua lluvia en el municipio de Yopal, en esta capital del departamento. También adelantamos 9 procesos de responsabilidad fiscal por valor de 90.000 millones de pesos por irregularidades en temas relacionados con vivienda, saneamiento básico, que es acueducto y alcantarillado. Y también debo resaltar y destacar procesos relacionados con el abandono del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio por 12.000 millones de pesos, estas irregularidades de la construcción de viviendas de interés prioritario denominado Torres de San Sebastián en el municipio de Monterrey también por valor de 4.488 millones de pesos. En el periodo de gestión que llevamos nosotros al frente de la Contraloría en Casanare, han existido durante nuestro periodo 7 fallos de responsabilidad fiscal que se encuentran debidamente ejecutoriados por una cuantía de 2.539 millones de pesos. Y les voy a dar otra cifra importante. Todos los procesos de responsabilidad fiscal que hemos aperturado desde septiembre del año 2022 a la fecha, todos tienen decretamiento de medidas cautelares. Significa que exgobernadores, exalcaldes, funcionarios del orden nacional que han participado en la ejecución de proyectos y empresas
hoy se encuentran embargados por la Contraloría General de la República, sus bienes y sus cuentas bancarias. ¿Y por qué hicimos esto? Porque cuando llegamos a la Contraloría detectamos 10 billones de pesos en fallos de responsabilidad fiscal. Y cuando íbamos a buscar los responsables para ver qué plata se podía recuperar, encontrábamos que durante el proceso de responsabilidad fiscal la persona natural o jurídica se declaraba insolvente y cuando existía el fallo no había nada que recuperar. Pues cambiamos la lógica, porque la ley también lo permite. Y una vez aperturamos el proceso, como le está ocurriendo ahora, de inmediato estamos decretando medidas cautelares, es decir, embargo de bienes y cuentas a los presuntos responsables fiscales, para cuando ocurra el fallo podamos tener la manera más efectiva de recuperar los recursos. Hay un tercer anuncio que quiero mencionarle, tiene que ver con temas de regalías en los que hemos venido profundizando asuntos en los departamentos. Durante el año 2023, la Contraloría General constituyó 20 hallazgos fiscales por 11.544 millones de pesos que financiaban proyectos con recursos de regalías en Casanare. De esta suma de los 11.000 millones de pesos, 3.911 corresponden a hallazgos fiscales obtenidos en auditoría de proyectos de OCAP Paz. Vale destacar que entre el año 2019 y 2023, el Grupo Interno de Trabajo de Regalías de la Contraloría ha auditado en este departamento un total de 76 proyectos por valor de 1.1 billones de pesos, de los cuales 12 han sido financiados con recursos de OCAP Paz por un valor de 82.000 millones de pesos. Es decir, que la Contraloría aquí le ha puesto la lupa a más de 1 billón de pesos de proyectos que se han ejecutado por regalía. Y como resultado de este ejercicio auditor, que es la primera etapa que tiene la Contraloría cuando hacemos la auditoría, en este periodo se han consolidado un total de 76 hallazgos fiscal por valor de 241.000 millones de pesos. ¿Qué significa esto en carta blanca? Que del 1 billón de pesos de recursos que hemos auditado en regalía, casi el 25% de los recursos, 241.000 millones de pesos, tienen presuntas irregularidades en el proceso de ejecución. Y eso confirma la cifra que le decía que es alarmante, la cifra de proyectos críticos que hay en el departamento de Casanare, cuando uno habla de que hay más de 571.000 millones de pesos en casi elefantes blancos, proyectos inconclusos y obras críticas en este departamento colombiano. De manera que aquí quiero enviarles un mensaje a contratistas y contratantes que todos los proyectos de la Contraloría, independientemente del municipio, lejano o no, tiene hoy la Contraloría la capacidad técnica institucional de estar vigilando en tiempo real cómo avanzan estos proyectos. También quiero hablar sobre obras que hemos detectado en pésimas condiciones y riesgos de seguridad a futuro, como es el proyecto de senderos turísticos en Caño de Cristales, en el Meta. Este es un anuncio de carácter nacional. Y así lo determinó una auditoría de cumplimiento al patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Turismo, FONTUR, sobre la vigencia 2021 y 2022. Se evidenciamos graves problemas en la calidad de las obras, inestabilidad estructural, incumplimiento de la normatividad vigente y un desajuste en la cantidad de obras ejecutadas respecto a lo pagado. El informe de auditoría de este proyecto en Caño Cristales asegura que las afectaciones estructurales son evidentes en todos los puentes, incluso en los de menor longitud, comprometiendo la seguridad a largo plazo. Ya que hacemos un llamado de atención y una advertencia, porque a pesar de que en el INVIA, que es quien administra los puentes, hay una baja capacidad de hacer seguimiento y monitoreo a varios puentes que han estado perdiendo estabilidad estructural en las obras, esto, auditoría que hemos hecho en FONTUR, evidencia básicamente un resultado de iguales proporciones. Como resultado de esta auditoría se constituyeron 18 hallazgos, de los cuales 6 tienen presunta incidencia fiscal por cuantía de 2.312 millones de pesos y 14 de carácter disciplinario y una que se fue a indagación preliminar.
también tuvimos un beneficio de auditoría por 19.000 millones de pesos. Quiero referirme también a un quinto anuncio relacionado con una noticia del orden nacional, que son 2 hallazgos fiscales por 14.981 millones por irregularidades detectadas en la prestación del servicio de vigilancia electrónica a personas con detención domiciliaria. Aquí la Contraloría ha venido haciendo un anuncio de que primero es ineficiente el mecanismo tecnológico que está utilizando la administración para poder hacerle vigilancia real a las personas que están privadas de la libertad en casa. Y aquí estos 2 hallazgos por 14.000 millones de pesos nos están mostrando es que el código fuente que genera los reportes que constituyen el soporte para el cálculo, digamos, de la factura que se cobra mensualmente de servicio, no fueron examinados ni verificados por parte de la interventoría, lo cual deja una evidencia y una deficiencia enorme en el seguimiento, en el control que debería hacer la interventoría y la supervisión de este contrato. Aquí la Contraloría también ha hecho una opinión negativa a la USPED correspondiente a la ejecución de sus balances de la vigencia del año 2022. A la USPED le hemos hecho varias advertencias. Primero, que varios centros penitenciarios no cumplen las condiciones y que hoy tenemos un hacinamiento que está por el orden del 50% en todo el país. Sin contar que nos están por llegar unas personas de Ecuador y de otras zonas que se reintegrarían o se repatriarían a Colombia. También hemos dicho que varias cárceles del país se encuentran en proceso de construcción lento y que pudieran convertirse en elefantes blancos. Y hoy este hallazgo está mostrando que ese contrato que tenían para vigilancia, monitoreo de las personas privadas de la libertad con detención domiciliaria ha tenido deficiencias enormes en la supervisión y se han pagado más de 14.000 millones de pesos sin ser verificados por la auditoría o por la supervisión de este contrato. Seguramente ya en el desarrollo de la rueda de prensa algunos de ustedes van a presentar preguntas y yo le voy a ceder también el uso de la palabra a varios del equipo directivo que se encuentran hoy aquí presentes, tanto de la gerencia departamental al controlador, al gerente departamental y a los controladores provinciales, tanto el de regalía, el de participación y al equipo directivo también de la Contraloría General que nos acompaña hoy. Estos han sido parte de los anuncios. Nosotros vamos a hacer ahorita más tarde unas visitas a unas obras aquí en el departamento y luego tendremos un almuerzo con veedores y luego voy a estar con los funcionarios de la Contraloría escuchándolos también un poco a ellos frente a esa realidad que se viene adelantando en el departamento. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como son muchísimos y sé que tienen un evento a las 10 fuera de Yopal, quisiera sugerirles que escojamos unas 6, 7 preguntas donde puedan estar los grandes temas aquí tratados, ¿sí? Entonces, mi compañero Iván León les va a pasar el micrófono. Les voy a pedir que aquí al señor en primer lugar, y ustedes tienen el chat de Andrés Romero, ¿no es cierto? El contacto. Le mandan su nombre a Andrés para poder organizar de forma más eficiente las preguntas. Entonces, señor, su nombre, el medio para el que usted trabaja y la pregunta para el Contralor. Muy buenos días, Orlando Correa del Diario del Llano. Señor Contralor, ¿qué implicación tiene la función de advertencia que usted en el día de hoy está anunciándole al gobernador por haber suspendido la licitación del PAE, máxime cuando reiniciarla podría significar en tiempos que en el primer trimestre de este año los estudiantes del departamento de Casanare se quedasen sin el programa de alimentación escolar? Tenía una pregunta sobre un tema de responsabilidad fiscal, pero si hay posibilidades al final. Claro. Se la voy a contestar lo más resumido posible. Aquí hay 2 hechos que agravan la conducta del departamento en cabeza de su representante legal, que tiene una connotación disciplinaria inicialmente, que por supuesto nosotros colocaremos hoy mismo en conocimiento de la señora procuradora
para que revise de manera inmediata esa actividad, y esa es parte de las tareas que ya tiene asignada el doctor Giovanni, que es el Contralor Delegado para el sector de educación. Una cosa es que un gobernador y un alcalde llegue y no encuentre nada andando y diga: declaro la urgencia manifiesta porque entran el 29 los niños y no alcanzo a hacer una licitación por el monto de los recursos que voy a contratar, y hago una contratación, no sé, directa por 40 días o 60 días calendario, mientras hago un proceso formal por el resto de los días hábiles. Y otra cosa es que yo encuentre un proceso en ejecución y en curso y decida suspenderlo sin darle una continuidad pronta, sin revisar qué es lo que tengo que reajustar. Aquí a los servidores públicos se le olvidó que la administración, una vez cambia de representantes legales después de las elecciones, no pierde nunca un principio que tiene la Constitución, y es la continuidad en la administración pública. Independientemente de quién arranca una obra y quién la deba terminar, la obligación de quienes estamos en el sector público es darle continuidad a los procesos y procedimientos que se vienen adelantando, salvo cuando graves irregularidades estén viciando un proceso como esto, que sería lo que tendría que entrar a revisar la Procuraduría también, y nosotros en el seguimiento permanente. Recuerden ustedes que a la Contraloría se le otorgó, después del acto legislativo, la reforma, el seguimiento permanente. Entonces uno en ese control preventivo y concomitante, que es lo que adelantamos a todo el programa de alimentación en el CONAN en el país, vamos detectando hechos como estos, que si bien es cierto, no estamos hablando de un detrimento patrimonial, si estamos hablando de unas conductas que han afectado la operación de un programa que le debería estar prestando alimentación a los niños. Por lo tanto, nosotros sí vamos a pedir para que la Procuraduría, en términos disciplinarios, revise esta conducta. Vamos con la segunda pregunta. Daniel Porras, el relator del Llano, y se prepara Óscar Méndez, de Radio Noticias Casanare. Buenos días, señor Contralor, y a todo su equipo. Dos inquietudes. Es que hemos visto que la Contraloría ha estado en varias oportunidades, cuando estaba el anterior funcionario, el anterior titular, vino, hizo algunos compromisos pues con alcaldes, con gobernadores, para terminar varias obras. Sin embargo, yo veo que esos acuerdos como que no avanzan. Yo no sé, por ejemplo, yo estuve recientemente en el municipio de Maní. Allá hay un auditorio que lleva muchos años en construcción y sigue igual. Hicieron acuerdos con la Contraloría y sigue lo mismo. Torres del Silencio aquí en Yopal, Puente de Río Cusiana y otra serie de obras que conciliaron, pero no vemos avances. ¿Qué pudiéramos decir al respecto? Yo quiero precisar varios temas. La estrategia Compromiso Colombia, que está soportada en la Ley 2020, le entrega a la Contraloría una competencia excepcional de administrar un inventario de obras que están sin terminar, como la Torre del Silencio, y buscar mecanismos que permitan que los contratistas, contratantes puedan ponerse de acuerdo, resolver controversias y sacar proyectos adelante. Pero nosotros nunca podemos tomar una medida distinta a la de provocar esos espacios. ¿Por qué? Porque la Contraloría no es un órgano ejecutor de recursos. Entonces no perdamos aquí el juicio de hacer un balance de gestión de la Contraloría porque hay unas obras o no terminadas. El balance es que usted me diga: mire, en efecto, Torres del Silencio ha sido un fracaso. Pues yo le estoy contando hoy que ya nosotros estamos en etapa de imputación de responsabilidad fiscal a quienes participaron en esa contratación. Ese sí es un resultado de la Contraloría, y no es un anuncio cualquiera. Estamos diciendo que además hemos empezado a decretar medidas cautelares porque mucha gente pensaba que se podían robar los recursos públicos, se declaraban insolventes y ya no aspiraban a ningún cargo más porque quedaban reportados en el boletín de responsables fiscales y no pasaba nada y podían seguir campantes por las calles. Pues no, nosotros estamos tomando medidas distintas. Pero así como en Torres del Silencio no ha funcionado, yo también le quiero contar que en el colegio Arturo Salazar Mejía, que es en Támara, eso es un proyecto que se logró terminar gracias al acompañamiento de la Contraloría. No en todos los casos tenemos el éxito que queremos. Imagínense, son 15 millones de obras en todo el país en mal estado. Hemos logrado rescatar 760.000. Aquí en el departamento le estoy hablando de un colegio que también gracias al acompañamiento de la Contraloría logramos sacarlo adelante. Y el interés nuestro es menos fallos de responsabilidad fiscal y más obras al servicio de la comunidad. Pero si no resuelven quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, nosotros continuamos con los procesos de responsabilidad fiscal y hacemos lo correspondiente, que es imputar responsabilidad fiscal contra esas personas
o empresas que tuvieron la obligación de administrar recursos. Muy bien, sigue entonces Óscar Méndez de Radio Noticias Casanare y se prepara Orlando Correa del periódico Hola Casanare. Muy buenos días. La pregunta es la siguiente. Muy válido, doctor vicecontralor, lo que usted señala en torno al... Aquí estoy. No se preocupe. Además soy grande. Muy válido lo que usted señala con respecto a los pronunciamientos, a las acciones, pero el ciudadano del común, por ejemplo, en Torres del Silencio, está esperando una respuesta de su vivienda, de su inmueble. Hubo un compromiso de la Contraloría frente a eso, después de hacer el estudio patológico de las edificaciones. ¿Qué se puede hacer en ese momento? ¿Qué se le puede decir al ciudadano común, del común? Es importante el que se castigue al contratista, el que se defina algunas sanciones, pero el ciudadano del común está esperando esa respuesta del inmueble que lleva 13 años esperando tener una vivienda digna y no se le ha podido dar por negligencia y por situaciones adversas. Los estudios patológicos que reposan en el expediente indican que esa infraestructura no está apta para ser habitada. Y obviamente la falta de mantenimiento, de una administración adecuada, pese a que la comunidad ha querido organizarse, pero por necesidad esa deficiencia persiste. Nosotros hoy hemos tomado la medida de informar esta situación de riesgo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre por una sencilla razón, porque más allá de que el fallo del tribunal estableció 3 etapas, en esa sentencia dijo, la primera es que se haga un plan de contingencia reubicando la familia, luego se plantea un nuevo proyecto, y luego la demolición, y luego un nuevo proyecto. Ninguna de las 3 etapas que se profirió en ese fallo del tribunal se ha cumplido, y aunque no fue la unidad la que construyó esa vivienda, hoy sí es la llamada a intervenir la reubicación de la familia, porque las condiciones de infraestructura en las que se encuentran las familias que habitan esas viviendas están completamente en riesgo. Entonces aquí sí sale una noticia nueva, y es que nosotros hoy combinamos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre para que intervenga de manera inmediata y facilite por lo menos la primera fase establecida en el fallo del tribunal, y es que se puedan reubicar esas familias. Ya miraremos si la unidad tiene que otorgarle un subsidio para arrendamiento para que estas familias se puedan movilizar de ahí, y una vez se produzca ese desalojo voluntario se determine la segunda fase de ese proyecto establecido en la sentencia, que es la demolición de las mismas. Eso es una decisión nueva a la que estamos nosotros intentando provocar para que se pueda resolver de manera parcial el riesgo, que es que las personas no sigan viviendo ahí, y de manera definitiva para que el gobierno nacional revise cuál es el mecanismo real que debe utilizarse para proveer un nuevo proyecto de construcción de vivienda a estas familias. Vamos entonces con Jairo Hernández de La Voz de Yopal. Y ya les digo quién se prepara porque tenemos muchas preguntas. WRS Noticias, Reinaldo Sierra. Buenos días. Quisiera saber si es de resorte de ustedes, Contraloría General de la República, un contrato que se inició en el año 2016, que es un puente sobre el río Cusiana, entre Tauranena y Monterralo, a un costo de 15, 16 mil millones, y que hoy veremos. Y lo más grave, sin vías de acceso. En este momento el valor, según los expertos, es de 35 mil millones para rescatar ese puente. Eso uno. Dos, el sendero sobre la marginal del Llano, aquí a la entrada de Chopal, que se volvió una obra interminable, totalmente. Quisiera saber si es resorte de ustedes. No solamente resorte, sino que hay resultados concretos. Quiero contarle que ese proyecto del puente de Río Cusiana, a través de la intervención de la Contraloría, se aplicaron las pólizas que amparaban ese contrato. Ese contrato inicialmente estaba pactado por se giraron o se pagaron unos 8.000 millones de pesos, de los cuales 6.500 fueron en condiciones de anticipo de la obra.
como el proyecto fue abandonado, porque fue un proyecto que fue abandonado por el contratista, la intervención de la Contraloría inmediatamente lo que hizo fue aplicar las pólizas que estaban vigentes y se logró un resarcimiento inicial de más de 6.000 millones de pesos que ya fueron reincorporados al municipio. Luego se hizo un estudio patológico de estructura para verificar si esas dos estructuras que se han construido de lado y lado digamos, de esa zona estaban en condiciones óptimas, y en efecto ese estudio concluyó que sí. ¿Qué ha pasado ahí? Que ese proyecto ha tenido varios problemas, que cuando se construyó o se autorizó la contratación no se había revisado realmente si las vías que conectaban un lado y otro hacían parte de la red terciaria de los municipios. Por lo tanto, hay un primer inconveniente. Segundo, nosotros tenemos un proceso de responsabilidad fiscal aperturado por el valor de los recursos restantes, que son casi 2.000 millones de pesos que están ahí todavía en proceso de actuación de la Contraloría para recuperarlo. ¿Cuál es la invitación que hacemos hoy, el llamado a nosotros? Para que la alcaldía primero revise todo lo en el ordenamiento territorial, cómo tienen que incorporar todas esas vías terciarias digamos, a la plataforma del municipio. Y segundo, que se pueda ya pensar en una nueva obra para la construcción del puente por dos razones. Uno, porque casi que el 80% de los recursos que se habían pagado ya fueron rescatados por la Contraloría y se reincorporaron a las cuentas del Tesoro Nacional. Y segundo, que con base a esa recuperación el municipio pudiera iniciar un nuevo contrato que permita la conclusión o la terminación de este puente, que favorecería muchísimo en el río Cusiana a los municipios o a las zonas veredales que está conectando de municipios. De manera que aquí lo que hay es un resultado ya de la Contraloría, se recuperó un recurso, queremos que se haga un nuevo proyecto y se termine la obra, y mientras tanto adelantaremos o seguiremos con el proceso de responsabilidad fiscal vigente. Y me dice el doctor Jessy que esa investigación, ese proceso tiene también decretamiento de medidas cautelares, es decir, que están embargados quienes participaron ahí. Vamos con WRS Noticias, Reinaldo Sierra, y se prepara Ricardo Collazos del portal Prensa Independiente. Señor Vicecontralor, buenos días. En repetidas ocasiones el presidente de la República ha dicho: se robaron la plata de la salud. Aquí en el departamento de Casanare recientemente el gobernador dijo: el hospital está quebrado, Capresoca EPS está quebrada. En el departamento existe por parte de la Contraloría, y si es de su resorte, alguna investigación que tenga que ver con estos recursos económicos que se han invertido, que son bastante millonarios, no solamente en el tema de la atención a los pacientes, sino también en infraestructura médica. Se ha construido bastante, se adelantan muchos proyectos. ¿Hay investigaciones alrededor de estos temas? Gracias. Muchas gracias. La Contraloría adelanta específicamente dos tipos de intervenciones en el tema de la salud. Una son las auditorías que hacemos regular a todo el sistema de salud, llámese proyectos de EPS, inversiones que se hacen en el sector a través del ministerio, denuncias que se incorporan a esas auditorías, pero recientemente, me refiero de un año acá, estamos impulsando una línea que es todas las investigaciones que hacemos alrededor de los temas macro de la salud, que es quizás donde hoy tenemos un importante volumen de información. ¿Qué ocurre? Las EPS en general han estado en la intermediación de la prestación del servicio. Reciben unos recursos del ADRES de la UPC, la administran y pagan a las IPS en diferentes zonas del país, las que están afiliadas, los recursos de la prestación que ellas dan, porque las IPS finalmente son las que prestan el servicio de salud y hacen gran parte de la gestión de la atención de los requerimientos que los afiliados o los usuarios registran. Aquí lo que hay una controversia grande es en cuánto realmente es la deuda que tienen las EPS con las IPS que prestan el servicio. Y muchas veces IPS públicas en departamentos encuentran hoy por muchas cuentas por cobrar
y eso las tienen en estado de quiebra o en cuidados intensivos o en shock porque están desfinanciadas y básicamente la no oxigenación financiera hace que empiecen a tener dificultades en el pago de varias de sus actividades normales, como por ejemplo la prestación de servicios médicos, los insumos. Eso es un tema generalizado, esto no es un tema solamente del departamento de Casanare. Nosotros sí hemos dicho, como segunda conclusión, que debe hacerse una optimización más eficiente de los recursos de la UPC. Si bien es cierto que no alcanzan, el país tiene que hacer un cálculo distinto o una revisión de las variables que están dentro del cálculo actuarial. ¿Por qué? Porque hay una prevalencia de enfermedades, hay mayor recurrencia en las solicitudes de servicios y eso hace que se hayan incrementado las atenciones en las IPS y por lo tanto las deudas que ellas registran ante las EPS. Pero las EPS reciben por año un recurso claro, es decir, usted tiene tantos afiliados, yo le voy a pagar tanto, pero generalmente hay una amortización de economías de escala. Anteriormente eran menos el número de personas que podían consultar por una enfermedad o por un tratamiento a una IPS, hoy son más. Entonces eso hace que el volumen y la demanda y los costos se hayan incrementado en las IPS, muchas de ellas públicas, que no pueden ser suficientemente pagadas o reconocidas esas deudas por las EPS y por lo tanto no reciben esos recursos del orden. Ahí es donde está la grave y más grande discusión que tiene el sistema y es cómo se financia, cuánto cuesta realmente el sistema, pero también cómo hacemos más eficiente el servicio de la salud. Esa discusión si se han robado o no, nosotros ya hemos dado varios hallazgos. De hecho, revelamos en el mes de diciembre, recuerden, en una rueda de prensa que yo hice, que por lo menos una EPS tenía giros por 1.5 billones de pesos a varias de sus IPS que no estaban completamente contabilizados esos pagos. Es decir, que las cuentas por cobrar eran menor a los giros que había recibido. Pero extraña sorpresa que algunas de esas IPS hacían parte privadas en el modelo de integración vertical que tenían con EPS. Entonces, hay razón aquí todo lo que se ha dicho de la salud, todos tienen algo de razón. El presidente ha tenido razón en algunas cosas que ha dicho, las EPS tienen razón en algunas cosas que ha dicho, y lo que hemos tratado de la Contraloría es darle una calma técnica a este debate. Primero, concluyendo que se necesitan más recursos. Segundo, que hay que ser más eficiente en el uso de la UPC. Tercero, que hay irregularidades por algunas EPS en la administración de los recursos. Y por último, que necesitamos, independientemente de saber qué pase con la reforma, si se va a un modelo estatal, a giros directos del ADRE a las IPS, necesitamos revisar cuál es el comportamiento que en la última década realmente ha tenido digamos, el comportamiento epidemiológico de los colombianos, cuáles enfermedades han sido prevalentes o no. Nosotros coincidimos con el fallo que acaba de sacar la Honorable Corte Constitucional en relación a los presupuestos máximos. Hemos insistido y hemos aclarado que no son suficientes los recursos de presupuesto máximo, que estos sí se giran directos del ADRES a las IPS para atender los pacientes que están con enfermedades de alto costo o enfermedades huérfanas en todo el país, que el número de recursos que recibe no es suficiente para el número de tratamientos que hoy todos los colombianos necesitan tener la garantía de que se les preste para que su salud no se encuentre en riesgo. Vamos con Ricardo Collazos del portal Prensa Independiente. Se prepara César Colmenares de Casanare Hoy. Les ruego preguntas concretas para que podamos chulear a todo el mundo. Doctor Zuluaga, los periodistas nos hemos convertido casi que en los entes de control de las regiones. A nosotros nos llegan más denuncias que las que les puede llegar a ustedes, pero en muchas oportunidades vemos con tristeza cómo está haciendo carrera que el hecho de cuando son detectados estos sobrecostos, los señores funcionarios lo único que hacen es no aplicar ese valor a los contratos y terminan salvándose, no, sin que hubiera que compulsaran copias respecto al tema penal. Recordemos que en lo penal la tentativa sí existe, pero sucede que terminamos los periodistas siendo crucificados porque supuestamente no pasó absolutamente nada. Esa es la primera. Y la segunda es sobre un contratista, en especial en el departamento de Casanare, en el cual ha tenido múltiples obras de las cuales ustedes han sido denunciados y no pasa absolutamente nada. A Tablón de Tábara,
estamos hablando del corredor ambiental a la entrada de Yopal, estamos hablando de una obra en la carrera 40 con la empresa Producto de Alcantarillado, estamos hablando que fue beneficiario de un contrato casi por 80.000 millones de pesos, por 40 millones de pesos, aquí en la carrera 40, y no pasa absolutamente nada. Y la última, con el perdón de los colegas, es qué va a hacer la Contraloría para agilizar ese tipo de procesos que terminan siendo, a la hora del terminan precluyendo por tiempo. Y las marcas, la ley de la República fue sancionada en diciembre y sucede que muchos funcionarios públicos aún asisten a sus despachos con los distintivos que tuvieron en campaña y siguen haciendo ese tema y no pasa absolutamente nada. Gracias. Yo le comprendo, como usted no tiene idea, su preocupación y siempre hacemos lo posible de manera respetuosa hacer una claridad sobre el comportamiento y la competencia de las instituciones. Usted se refirió a 3 temas, yo le voy a pedir que alguien de la gerencia se refiera al segundo tema, que es lo que pasa con las investigaciones que se adelantan acá. En efecto, yo le voy a colocar un ejemplo. Cuando hubo todo el año pasado el escándalo de Cali con Encali, la Contraloría intervino porque las vedurías y los medios denunciaron que el contrato con AMI, que tenía un valor de 210.000 millones de pesos, tenía irregularidades. Nosotros llegamos, hicimos una intervención y detectamos que varios ítems de la obra tenían sobrecosto. Hicimos la advertencia en el marco del control preventivo y concomitante, que es el que le permite a usted, cuando hay un inminente riesgo de pérdida de recursos, advertir. Y fue lo que hicimos. Si ese contrato se hubiese ejecutado y se pagaban las cantidades de obras o los ítems en los valores ahí establecidos, hubiese existido un detrimento. ¿Hasta dónde llega nuestra competencia? Advertirlo. Si se echa para atrás, como ocurrió allá, que se liquidó ese contrato, no se constituyó un detrimento. Pero ya es responsabilidad de la Procuraduría y la Fiscalía que hace con lo demás. Porque es que yo no puedo desde la Contraloría resolver todas las expectativas del ciudadano o del periodista o del medio de comunicación, porque la extralimitación de funciones también, digamos, preluye un prevaricato. Yo no puedo hacer lo que no me corresponde. Uno tiene claro que la gente cree que, hombre, ¿por qué la Contraloría no lo metió preso? Porque no tiene la competencia de meter preso a nadie. Entonces, yo ahí sí les pido que, por ejemplo, si hay una obra o un proyecto que tenga sobrecostos, por supuesto, nos advierten sobre esos riesgos y nosotros automáticamente intervenimos y evitamos el daño. ¿Cuál es el papel de la Contraloría? Evitar que existan detrimentos, pérdida de recursos, ya sea por sobrecosto, por corrupción, por tráfico, por lo que fuese. Lo segundo de la preclusión, porque le voy a dejar el punto a que le comente alguien de la gerencia. Nosotros, desde que estamos en la Contraloría, le puedo asegurar, en año y medio, hemos evitado en el mayor número de casos que se archiven expedientes por vencimiento de término. Y le quiero contar otro dato. Todos los funcionarios que hayan sido responsables con culpa o con dolo o con lo que fuese, porque para eso está la investigación posterior, a todos quien les habla ha ordenado que los investiguen disciplinariamente. Y ese mensaje se lo he entregado a todos los funcionarios del país de la Contraloría. Y nosotros tenemos un tablero que administramos desde el despacho del Contralor, donde tengo todos los procesos de responsabilidad fiscal que están en riesgo de prescripción. Y a través de la dirección del despacho que maneja el doctor Luis Enrique Abadía, que aquí está presente, le hacemos un seguimiento a eso. Aquí la corrupción no se puede favorecer con vencimiento de término. Por lo menos en nuestra administración no va a ocurrir. Y cuando ha ocurrido, todos van a investigación disciplinaria a explicar por qué razón un proyecto de responsabilidad fiscal, un proceso que tenía tanto tiempo con inactividad, no se le decretó ninguna medida en 2 años y terminó precluyendo o archivándose por vencimiento de término. Tenga la tranquilidad que nosotros no vamos a permitir que eso pase. Y con relación a los... ¿Quién va a hablar? El gerente. Venga, doctor. Busca a Mauricio para que nos cuente. Gerente, aquí. Gerente, aquí de este lado. Muy buenos días a todos. Con respecto a la pregunta, queremos decir que... Ustedes conocen al doctor Iván Mauricio, ¿cierto? Él es el gerente de la Contraloría aquí en el departamento. Gracias,
señor Contralor. Con respecto a la pregunta del periodista, en la gerencia hemos recibido varias denuncias con respecto a lo que argumentaba y sobre esos procesos. Estas han sido trasladadas porque la fuente de recursos de esos proyectos de regalías ha sido trasladada allá a Bogotá, está en la dirección de regalías, pero están bajo reserva de la investigación, están transcurriendo su investigación. Entonces queremos decirle que en este momento sí están avanzando, no podemos darle más información porque estamos pues bajo reserva del proceso. Entonces, señor Contralor, sí se está avanzando, se han trasladado todas y las que anunció puntualmente. Y un dato final, nosotros recibimos en promedio 54.000 solicitudes anuales, de las cuales 26.000, 25.000 son de competencia en la Contraloría, entonces un número bastante representativo de denuncias. Seguimos con César Colmenares de Casanare. Hoy una pregunta, por favor, concreta. Los OCAD fueron creados para evitar la corrupción en las regiones. Se involucró a actores de ministerios y organismos de control, pero estalló el escándalo del posible robo del OCAD Paz. Y en juego más de $500 millón de pesos. Se argumentó que hubo coimas para funcionarios de Planeación Nacional, de la misma Contraloría General y otros actores. Obviamente Casanare vive muy pendiente porque aparte de OCAD Paz, depende de los OCAD de regalías. ¿Qué pasó al fin con ese escándalo? Y ese modelo no se pudo haber extendido y implementado a todos los OCAD de regalías de los que dependemos altamente. Bueno, ustedes vieron que en mi intervención inicial me refería a ese tema que usted menciona, pero voy a volver nuevamente a referirme a él con el mayor gusto. Seguramente usted no estaba en ese momento ahí atento, pero sí me referí. Sí, ok, con mucho gusto lo hacemos. A eso vinimos acá, a contarles a ustedes lo que ustedes quieran, que la Contraloría responda, y a eso somos los servidores públicos, tenemos que responder lo que los ciudadanos pregunten. Miren, el resultado general de los OCAP, nosotros terminamos el año pasado en la auditoría más de 240.000 millones de pesos en hallazgos con incidencia fiscal, que esa es una cifra importantísima. Por lo menos 111.000 millones en todo el país fueron de los proyectos de OCAP Paz. Después de revisar eso, en el mes de diciembre le di una entrevista a un medio de comunicación nacional y conté que a partir de enero del año 2024, es decir, recientemente, en la auditoría que adelantábamos desde el grupo de trabajo de regalías, iniciaba una nueva línea de trabajo. Y es donde está la novedad de lo que está ocurriendo hoy en la Contraloría. Porque cuando revisamos esos 240.000 millones en hallazgos del último semestre, que habían 111.000 de OCAP Paz, encontramos que varios proyectos se aprobaron sabiendo que iban a fracasar. Es decir, que no se iban a ejecutar bien. Y hemos propuesto una línea de trabajo, ¿para qué? Para revisar las responsabilidades y dar traslados disciplinarios o penales que tuvieron todos los funcionarios que participaron en esa aprobación de esos comités de OCAP. Porque un proyecto mal estructurado, que pase por un comité y sea aprobado, sabiendo que ese proyecto, los recursos iban a estar básicamente perdidos, no solamente la responsabilidad del contratista que se ganó la ejecución de ese proyecto o del interventor que no lo hizo bien durante las primeras etapas, sino también hoy le estamos diciendo que hay una responsabilidad, y es la nueva estrategia de la Contraloría, de quienes aprobaron los proyectos. Eso significa que al finalizar este semestre en la Contraloría vamos a estar dando resultados de esas responsabilidades que tienen quienes participaron en esa aprobación. Es decir, ya el daño lo tenemos identificado. Ya sabemos que hay más de 240.000 millones. Si usted mira, por ejemplo, en el CIREF, más de 550.000 millones de pesos hemos aperturado solamente en el último año en procesos de responsabilidad fiscal con regalías. Pero necesitamos saber lo que usted preguntó, qué va a pasar con quienes aprobaron unos proyectos que no debieron haberse aprobado. Como por ejemplo, unas longitudes de puentes que iban por
6 metros y se aprueba por 4 metros. ¿A quién se le ocurre aprobar un puente por menos longitud de lo que realmente se necesita? Nos quedan 3 preguntas para finalizar. Sigo con Marta Cifuentes y se prepara Martín Mesa de Nuevo Oriente. Alcantarillado y aseo de Yopal, que inicialmente comenzaron a ser investigados por la Contraloría Departamental. La Contraloría General de la República asumió esa investigación. Allí, sobre uno de esos contratos pesa un video de unas posibles coimas al exalcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, al exgerente Jairo Josué Pérez y al representante a la Cámara, Hugo Archila. ¿Qué ha pasado con la investigación de ese contrato? Y la segunda pregunta tiene que ver con la vía Manita-Uramena, de la cual usted dice que hay una investigación. ¿Cuáles son las irregularidades que se están investigando en ese proyecto por 105.000 millones de pesos y en qué van los procesos fiscales? Va a pedir al doctor Diego Castro, que es el Contralor Delegado para el sector vivienda y saneamiento básico, que nos hable sobre eso. Yo no sé si podemos conectar al doctor Mejía para que hable sobre... Sí, señor. El doctor Mejía está listo. Lo vamos a conectar mientras inicia el doctor Diego Castro. Buenos días para todos. Efectivamente, nosotros hicimos una intervención funcional para los contratos 147 y 148. Esos son los 2 contratos, uno para la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales y el otro para la planta de aprovechamiento de residuos sólidos de relleno sanitario. De esa revisión, quiero contarles que se configuraron 2 hallazgos. El primero tuvo que ver con la selección de contratistas para los 2 contratos, que son de vigencia 2022, y resultaron ser administrativos con incidencia disciplinaria y penal. Esos traslados de los hallazgos penales, por supuesto, se remitieron a la Fiscalía y los disciplinarios a la Procuraduría para que se investigue. Entonces, digamos, como mencionaba el señor Contralor, la competencia en este caso ya queda en manos de la Procuraduría para el tema disciplinario y en tema de la Fiscalía, pero desde la Delegada de Vivienda, por supuesto, con la Contraloría General de la Contraloría General de la República hicimos esa revisión. Sí, señor, hacia la empresa de acueducto de alcantarillado de Yopal. Y el segundo hallazgo tiene que ver con los estudios previos de ambos contratos por las presuntas deficiencias en la planeación de los mismos. De esto resultó un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria que está en manos de la Procuraduría en este momento. Eso estaría en materia de investigación de la Fiscalía General de la Nación. Listo. ¿El doctor Mejía nos escucha? Mientras tanto, Contralor Provincial de Regalías atiende la pregunta. Ese tema de regalías. En efecto, buenos días para todos. En efecto, Contralor, es un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías por valor de 105.000 millones de pesos, que tiene actualmente una ejecución física de 37.8%. Ese proyecto, digamos, ha sido objeto de auditoría por parte de la Contraloría General de la República y hay hallazgos relacionados con los manejos de los rendimientos financieros del proyecto. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que actualmente es un proyecto en ejecución, que si bien tiene, digamos, una discordancia entre la ejecución física y financiera, sigue en ejecución y tiene una programación de ejecución hasta el año 2025. Entonces, hay temas ahí pendientes por cerrar previo a la acción de la Contraloría. Muchas gracias. Les vuelvo a recordar que ya estamos terminando y si nos ayudan con las preguntas cortas y concretas. Sigo con Martín Mesa de Nuevo Oriente y finalizamos con Jorge Duque del portal reportería.com. Contralor, 2 cositas. Las anteriores administraciones especialmente pusieron de moda
la firma y suscripción de convenios con asociaciones interplanetarias, de esas que construyen desde un tornillo hasta un cohete. Aquí en Yopal hay una serie de contratos con Asosupro, que es una suscripción de convenios y demás del exalcalde Luis Eduardo Castro, por ejemplo, para una serie de mejoramientos en parques y zonas verdes de Yopal, por cerca de 19.000 millones de pesos en un caso, 27.000 en el otro, y algunas otras obras de pavimentación y electrificación en total son cerca de 45.000 millones de pesos. Ese tipo de, donde están realizando entre otras cosas monstruosidades ambientales y no mejoramientos de zonas verdes. Ese tipo de convenios, ¿cómo se está vigilando? ¿Tienen alguna queja concreta en relación con ese tema de Asosupro y esta y otras alcaldías en Yopal? Y segundo, en el municipio de Paz de Ariporo hace cerca de unos 12 años, el exalcalde de la época, que vuelve a ser alcalde para esta época, construyó un palacio municipal que se está hundiendo. Frente a ese tema, ¿cuál ha sido la actuación final de la Contraloría? Porque lo último que supimos del caso es que al veedor cívico periodista que preguntó del tema, la Contraloría lo regañó por escrito, diciéndole que él no tenía por qué preguntar. Bueno, que hay dos temas que parecen muy al estilo, sobre todo el último, muy al estilo de Gabriel García Márquez. Habría que ver ese regaño de la Contraloría, que no creo que haya sido así, pero me gustaría verla, esa carta. Con relación a su primer punto, creo que tendríamos que revisar en la fuente de los recursos, porque independientemente de la naturaleza de los convenios, que un convenio interadministrativo no es ilegal, esa figura no es ilegal, lo que uno tiene que verificar es que la ejecución de los proyectos cumpla los fines para los cuales se establecen, o el objeto del convenio o del contrato. Yo no sé si tengamos aquí alguna denuncia específica algún proceso para que detallemos sobre el proceso, pero sí quiero referirme, puede seguir pasando, Contralor, tranquilo, sí quiero referirme a que la presunción de legalidad es un principio que existe en el ordenamiento jurídico colombiano. Por supuesto, cada vez que tengamos una denuncia sobre un hecho como lo que usted ha dicho, vale la pena que lo revisemos. Aquí se va a referir el Contralor a lo que estamos hoy investigando en esa materia, y sí le pido que me haga ver la carta de la Contraloría donde regañan al veedor, porque primero estoy en desacuerdo con eso, si eso es cierto, que esa no es la manera de responder de la institución. Ojalá no haya sido la Contraloría General, sino la Contraloría Departamental, porque para mí eso sí es un tema completamente delicado, que a un veedor o a un ciudadano se le diga desde la Contraloría que no puede preguntar por un tema. Yo hoy me atrevería a decir que eso no es cierto, porque la Contraloría no habla de esa manera, al contrario, a nosotros nos interesa que los veedores, que los ciudadanos participen. Alguien de ustedes dijo, somos casi que los órganos de control en los territorios, y es cierto, la Constitución le entregó a todos los ciudadanos la responsabilidad de vigilar y de cuidar los recursos públicos en igualdad de condiciones. Señor Contralor, en relación al Palacio Municipal en el municipio de Paz de Ariporo, existe un proceso de responsabilidad fiscal vigente que lo conoce el nivel central de la Contraloría General de la República, y los hallazgos que se investigan para determinar la responsabilidad fiscal son por un valor de 7.497 millones de pesos, pero es una actuación de responsabilidad fiscal vigente. Señor Contralor, para ampliar la pregunta, con respecto al tema de los parques que se están ejecutando en el municipio de Yopal, solo existe en la gerencia una denuncia, pero que era enfocada básicamente a que la persona que la entidad envió a la socialización con las comunidades no conocía el proyecto ni la información. Entonces solicitaban al representante legal que por favor se reuniera nuevamente con las veedurías de estas zonas donde están estos parques. Es lo único que reposa hoy en la gerencia. Pero entonces hagamos algo mejor, para eso vinimos acá. Yo le voy a pedir a la doctora Marta Pisa para que con ustedes lidere a partir de hoy las convocatorias a unas mesas de trabajo que les garantizo se van a hacer la próxima semana para revisar esos proyectos. Y así ustedes quedan tranquilos y yo también me voy tranquilo de que esos proyectos que usted ha puesto hoy en conocimiento del Contralor van a estar bajo la supervisión de manera inmediata por parte de la Contraloría General. Si hay dificultades, miremos cómo los metemos en Compromiso Colombia para que se terminen, y si hay irregularidades, doctor Yesid, de una vez revisemos para que se inicie o una indagación preliminar, o si es meritorio porque se ha vencido un proyecto y no se ha concluido, se inicie un proceso de responsabilidad fiscal.
pero que no quede en el aire eso que usted dijo. Bueno, y terminamos con la pregunta de Jorge Duque del portal reportería.com. Contralor, hay una situación bastante molesta y triste para la comunidad, especialmente en la de Torres del Silencio, que si bien se mencionó por encima, la gente quiere respuestas e insiste en las redes sociales. La gente de Torres del Silencio está viviendo en condiciones infrahumanas, mientras el gobernador o exgobernador Raúl Flores vive en Estados Unidos en un penthouse y vive a sus anchas sin que le pague a nadie. Y por el otro lado, Yader Barrios, el contratista, el polémico contratista, sigue teniendo obras en Sogamoso, en Duitama y en el resto del país, también viviendo a sus anchas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hay algún proceso? ¿Se les va realmente? Hay que decirle a la gente, en este momento la buena noticia, que sí van a tener responsabilidad en algo sobre sus actuaciones. Pues yo con mucho gusto, ni más faltaba, les vuelvo a narrar otra vez el relato. Aquí hay acciones concretas. Hemos dicho, uno, hemos ordenado para que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre se apersone de la situación para revisar un hecho muy concreto. Las familias no pueden seguir viviendo en una zona que ya fue determinada, que la infraestructura construida no cumple las condiciones para estar habitada por personas. Por lo tanto, la unidad tiene que revisar bajo el protocolo que tiene vigente, uno, si le asignan o no un subsidio de arrendamiento para que las familias salgan de ahí. Dos, que se cumpla de manera inmediata la decisión que ordenó la sentencia por el tribunal, que tiene 3 etapas. La primera de ellas, sacar la familia y reubicarla, que lo tiene que hacer la unidad de gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque hay un inminente riesgo de vidas humanas viviendo en una zona que no está apta para la habitabilidad. 2, el subsidio de vivienda hace que las personas salgan y lo tiene que hacer la unidad y se cumpla la segunda decisión del tribunal, que es ¿cuál? Demoler esa infraestructura, y lo tienen que hacer una vez se dé el desalojo voluntario. Y lo tercero, hemos combinado que como ese es un proceso ya fracasado y ya hay una investigación en curso, no es que la vamos a inventar hoy, está en curso y hemos hablado claramente de eso, se tiene que inmediatamente proponer por parte de la unidad de gestión de riesgos cuál es el programa de vivienda que van a tener estas familias que han sido afectadas. A ver, hemos tenido la oportunidad de mencionarles que también adelantamos un proceso de responsabilidad fiscal. Doctor Yesid, yo le pido nuevamente, con todo respeto por supuesto, que demos información de cuál es el estado del proceso de responsabilidad fiscal que tenemos actualmente en curso y dígale quién tiene decretamiento de medidas cautelares, a quién tenemos embargado, porque me parece, sí, lo habíamos dicho ahorita en la rueda de prensa, pero como les dije ahorita, no pasa nada, lo volvemos a repetir, ni más faltaba, si a eso vinimos, a que ustedes tengan despejadas todas las dudas y las inquietudes que tienen. Volvamos nuevamente a darle información del proceso, en qué estado se encuentra. Yo les dije que en la unidad anticorrupción se encontraba ya en imputación los responsables fiscales y que tenemos medidas cautelares decretadas. Gracias, señor Contralor. Por la magnitud del problema que se ha suscitado en el programa de Torres del Silencio, se tomó el camino más abreviado en materia de responsabilidad fiscal. Se aperturó un proceso verbal de responsabilidad fiscal contra exservidores públicos del orden departamental, contra los contratistas, contra interventores y supervisores de la obra. Este proceso se aperturó por la suma de 12.087 millones de pesos. Se profirió auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal y adicionalmente, en procura de garantizar el resarcimiento al daño causado, se vincularon a las compañías aseguradoras para que respondan por el monto del daño causado y se están adelantando las actuaciones orientadas a decretar medidas cautelares. Adicionalmente, la Contraloría cuenta con la facultad, a través de la unidad de intervención judicial, de instaurar en estos procesos de connotación nacional
las acciones penales a que hubiese lugar y constituirse como víctima dentro de los mismos para garantizar también paralelamente ese resarcimiento al daño patrimonial causado y hacer ejercicio de las tres facultades que se les da en el proceso penal: verdad, justicia y reparación. Muchas gracias, señor Contralor. Mire, y quiero decirle que yo comprendo claramente su frustración, porque finalmente uno en un departamento, cuando ve que un gobernador, es alcalde, hay una obra que es claramente evidente que hay un detrimento patrimonial porque la obra ya no se hizo, el contrato no se ejecutó como se debía, uno espera que automáticamente se den las condiciones. Desafortunadamente, aquí todos en este país tenemos garantías y el debido proceso hace de que, independientemente de que pareciera que todo está, yo tengo que surtir unas etapas desde la Contraloría porque a nadie se le puede violar el derecho a su legítima defensa, al debido proceso. Y básicamente lo que le ha nuevamente contado el doctor Yesid es esa etapa en la que nos encontramos. Pero créame que nosotros ese tema, así como ya lo hemos impulsado, lo vamos a terminar concluyendo también, porque es un irrespeto con los habitantes de este departamento que hayan jugado con las condiciones en las que debían vivir, sobre todo que ahí están en riesgo la vida por la misma infraestructura en la que se encuentran hoy. Recuerden que ellos invadieron ese espacio. Eso nunca fue recibido ni entregado ni por un contratista ni recibido por una autoridad. Por lo tanto, hay una ocupación irregular de unos inmuebles que no gozan todavía de habilitación oficial. Bueno, y la última, la ñapa. Lo que no podemos decir es que no hemos dicho. Una cosa es, oiga, Contralor, amplíenos sobre esto, pero uno hace una rueda de prensa y cuenta los temas y dice, es que no nos han dicho nada sobre esto. Uno queda como un poco triste porque hemos venido con todo el interés de responderle todas las preguntas que ustedes tienen. Bueno, y la de irnos. Señor Contralor, un proceso de responsabilidad fiscal del exalcalde y hoy nuevamente alcalde del municipio de Orocue, Anderson Salvador Bernal Tello, por un tema de vivienda rural. ¿En qué va? Lo hablamos y ya le vamos a contar en qué estado está. Nuevamente el doctor Yesid, nuestro delegado para la responsabilidad fiscal. Bueno, frente a esta situación queremos manifestar lo siguiente. Como lo ha expresado el señor Contralor, aquí hay unas garantías sustanciales y procesales que dentro de la actuación nosotros tenemos que respetar. Y dentro de ellas está la presunción de inocencia. Efectivamente, como presunto responsable, no está solamente vinculado el actual alcalde, está vinculado a dos procesos, no a uno, a dos. Uno por 12.000 millones de pesos y otro por 999.000 millones de pesos. Ambos procesos relacionados con actuaciones referentes a temas de infraestructura. Sobre este tema debemos también señalar lo siguiente. El hecho de que existan actuaciones en curso no quiere decir que este hecho por sí solo vaya a generar algún tipo de inhabilidad para esta persona. De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, lo que genera la inhabilidad para ocupar un cargo público o para contratar con el Estado lo es la inclusión en el boletín de responsables fiscales, y en el boletín de responsables fiscales solamente se le vincula a una persona luego de haber sido proferido un fallo con responsabilidad fiscal y que este fallo esté debidamente ejecutoriado. Eso significa que si bien está siendo investigado, no estaba impedido ni para lanzarse ni para ejercer el cargo, desafortunadamente.
Bueno, buenos días nuevamente. Efectivamente, nosotros estamos revisando, el proyecto tenía 3 etapas. La primera etapa correspondía a la captación y el tratamiento, la segunda etapa era desde la Vega hasta la Cabuya y de la Cabuya al apartamento. En la parte que está finalizada, que es donde ya hay desembolso de recursos, los 88.000 millones fueron pagados y la obra fue recibida al 100%. En este momento la Contraloría está revisando lo que corresponde a los recursos que se invirtieron en el muro de contención del río. Entonces, en este momento nosotros estamos atendiendo una denuncia fiscal en Bogotá, en la Dirección de Vigilancia Fiscal, sobre los recursos que se invirtieron para ese muro de contención y si fue bien planeado de acuerdo con la consultoría que suscribió o que pagó Findeter en su momento. Entonces, en este momento lo que les digo es que está en curso una investigación y que una vez tengamos el resultado se los comunicaremos, por supuesto, a ustedes. La investigación está siendo exactamente, hay una consultoría que contrató Findeter en su momento. Esa consultoría arrojó los diseños para ese muro, porque recuerden que ya se desistió hasta la etapa 2 para poder hacer el muro de contención. Cuando salga el resultado de la investigación sobre los estudios que planteó Findeter en su momento, emitiremos el resultado con respuesta de fondo, por supuesto, a ustedes para que la conozcan. Inicialmente comunicaremos la solicitud de información a Findeter, quien planteó la consultoría para esta construcción. Ahora está 2. Hoy nosotros, parte de los pronunciamientos que hacemos, y aprovecho aquí para que ustedes puedan tomar nota de esto y grabar, es que hacemos un llamado de atención urgente para que las autoridades locales tomen precaución frente a las obras de mitigación para proteger esa inversión que se ha hecho allí en la Petar. Es que esa primera fase tuvo 44.000 millones de pesos invertidos, y si bien es cierto la fase 2 y la fase 3 no la han hecho, que es la ampliación de los diámetros de la tubería que va a mejorar el funcionamiento de la Petar, no significa que no esté en riesgo, como usted lo ha dicho, y afortunadamente lo mencionó, porque nosotros hoy, por ejemplo, hemos ordenado oficiar nuevamente, no solamente a las autoridades locales, sino también al ministerio, para que revisen los riesgos que tienen. Imagínense donde una creciente termine afectando la infraestructura de la Petar, se queda Yopal nada más y nada menos que sin servicio. Y eso es catastrófico en términos de salud pública, lo que le puede pasar. Como estamos en fenómeno del Niño, tenemos todo el tiempo suficiente para que ya mismo las autoridades locales tomen medidas para proteger esa inversión que hay ahí, que tiene un impacto sobre la salud pública. No venga que luego viene el invierno y es cuando van a preparar. Por lo tanto, hago un llamado hoy a las autoridades locales para que inicien las obras y los proyectos de protección de esa primera fase de la planta de tratamiento, que tuvo una inversión de 44.000 millones de pesos. Lucía, a esto hay que darle, Diego, visibilidad nacional a este anuncio para que de una vez se oficialicen estos llamados de atención que está haciendo el Contralor, de tal manera que quede un plan de trabajo en marcha. Que le pido al gerente que por favor convoque de manera inmediata la próxima semana una reunión en solicitud de lo que ha hecho presentado el Contralor hoy, para que las autoridades locales expresen cómo van a mitigar esos riesgos que ya son inminentes. Estamos en fenómeno del Niño, no hay lluvias, no pasa nada, pero si se nos viene en el segundo semestre fuertes lluvias y tenemos afectación y socavación de la infraestructura, esa inversión va a estar en riesgo y por lo tanto el sistema de tratamiento de aguas residuales en la capital va a estar en riesgo. Muchísimas gracias a todos por venir. En el grupo de